FM 89.1, Radio Universidad. En la Cámara de Senadores, en diputados tuvimos un 200 positivos, 50 entre negativo y abstención y demás, y se prevé que en el Senado tal vez sea un poco más amplio, ¿no? Más a favor que los que estén en contra. Y nosotros vamos a charlar en este momento para vivir la previa de lo que va a ser mañana, pero es el tema de todos estos días, ¿no? Obviamente, con Carlos Linares, senador por Chubut, del Frente de Todos, que nos atiende muy amablemente aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Hola, senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Mauro Jardón y María Braga lo saludan. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, gracias por atendernos. ¿Ya está entonces definido? Mañana se va a tratar en el recinto este acuerdo. ¿Cuál es un poco la visión y su postura? Sí, mañana a las 2 de la tarde tenemos hora de sesión, pero bueno, nada, venimos tratando de arreglar un problema heredado claramente por el gobierno anterior, ¿no? Que puso al país en un brete muy complicado, un endeudamiento histórico, que todavía también mañana lo vamos a expresar, que queremos que se investigue, ¿no? El destino de esos fondos y la complicidad del Fondo Monetario, y tratando de dar una herramienta también al gobierno nacional para poder destrabar este problema y empezar el crecimiento que tanto necesita este país, ¿no? Por lo que lo escucho, su postura va a ser un voto positivo, pero por supuesto sí, con mucho, con algunos asteriscos, me parece, ¿no? No, claramente, yo siempre lo digo, esto, yo pertenezco a un proyecto político de Néstor y de Cristina, para mí es un orgullo pertenecer a este grupo político, son mis conductores desde el minuto uno, pero bueno, esto es un tema que sobrepasa eso, porque tenemos que dar herramientas y tenemos que el día viernes hacerles entender también a todos estos grupos inversores, a los grupos del país, a que no haya un riesgo de un default, con todo eso lo que ocasiona, y empezar a trabajar también en lo que nos preocupa, nos tiene que preocupar, que es la gente, ¿no? Uh-huh. A pesar de esto que usted dice, bueno, el acuerdo termina saliendo tanto en diputados como lo va a hacer en senadores, un poco por el apoyo, que se entienda lo que digo, ¿no? Está claro que hay una responsabilidad del gobierno anterior y de todos los funcionarios y de los diputados y senadores que formaron parte del gobierno de Mauricio Macri. Pero digo, esto termina saliendo con el acompañamiento, en este caso de Juntos por el Cambio, porque hay algunas, dentro de lo que es las internas del Frente de Todos, también esa disidencia de alguno de los votos en contra, ¿no? Sí, como vos le dijiste, que también es aceptable, yo vuelvo a insistir, comprendo y entiendo a aquel compañero que no acompañe, porque realmente hay gente que tiene ese pensamiento y hay que respetárselo a rajatabla, y me parece que del lado de la oposición, más que un acto heroico, es un acto de tratar de responder al desastre que dejaron hace muy poco tiempo atrás de este país. Me parece sería otro acto irresponsable de la oposición no acompañar esto que ellos no han generado. Así que en ese sentido me parece que vamos a tener, vuelvo a insistir, dar vuelta a esta página negra del país y empezar rápidamente a lo que nos tiene que ocupar, que es la inflación, el desempleo y la pobreza, ¿no? ¿Qué tal, senador? María lo saluda. Usted decía esto de nos preocupa la inflación. Recordaba al expresidente decir que la inflación no iba a ser un tema que preocupara a su gobierno, ¿no? Cuando sabemos que en realidad la tuvimos y que todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y también usted decía recién que sabemos cuáles son los costos de un default. O sea, sí, obviamente es preferente negociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y hay mucha gente que duda de esto. A ver, si un acuerdo, un nuevo endeudamiento o un acuerdo de esta deuda, el reconocimiento de esta deuda puede ser inflacionario, puede ser recesivo, ¿qué problemas nos podría traer el default? Y quedas, te diría, y más cada vez más, en los mundos globalizados, hoy queda fuera del sistema, claramente, porque ellos hacen que eso se produzca, no es que una casualidad. Los grupos capitalistas, el componente del Fondo Monetario, que no es ni más ni más que los países, pero sobre todo los países más poderosos del mundo, te hacen sentir que queda fuera
del contexto mundial, esto se habla de crédito, esto se habla de un montón de situaciones que eso genera. A ver, y también nosotros como país tenemos que ser responsables, porque a la gente que lo tiene que entender. El que pidió el crédito fue un presidente votado por los argentinos. Y entonces cuando uno vota, cuando nosotros lo dijimos en la época que la gente terminó votando más a Macri que a Scioli, y nosotros dijimos que estas cosas iban a suceder. Bueno, estas cosas hoy tienen un costo, que aparentemente toda esa gente que votó en ese momento no se acuerda del costo. Cuando él le decía a Daniel, ¿en qué te han convertido? Bueno, no han convertido en esto, a un gobierno que hoy tenemos que hacernos cargo de una gravísima situación, de un contexto, no solamente del contexto económico que dejaron hecho un desastre en el país, sino todo lo social y todo lo que se refiere al sistema de gobierno. Así que son varios temas que han, para mí en lo personal, hecho mal, y que hoy tenemos la obligación, después de la pandemia y ahora sumándole la guerra en Europa, tenemos que atender, porque vuelvo a insistir, como peronistas no podemos aceptar vivir con el índice de pobreza que tiene este país, ¿no? Linares, claro, el contexto global también, obviamente más allá de las cuestiones internas de nuestro país nos afecta. Venimos de una pandemia, estamos atravesando todavía lo que nos ha dejado y lo que nos sigue dejando, y el contexto global a raíz de la situación en Rusia y Ucrania. ¿Cómo está parada la Argentina con respecto a esa situación? Como un país que pide la paz. Me parece que en eso no hay una guerra. En una guerra no hay ni buenos ni malos, no tiene que existir la guerra, porque la guerra muere gente inocente, muere países y pueblos devastados. Me parece que no hay un triunfador, hay acá intereses. Las guerras de hoy en día son por intereses, porque yo siempre lo digo, hoy lamentablemente hablamos de la guerra de Ucrania, pero también no se habló de este momento del desastre que hizo Estados Unidos en su momento en Medio Oriente, ¿no? Que es todo por un tema económico, no es por un tema ni político, es un tema económico que cada uno quiera resolver de la mejor manera, teniendo en cuenta el poder bélico que tiene en la mano, ¿no? Por supuesto, creo que no quedan dudas de que Argentina obviamente está a favor de la paz, que este gobierno está a favor de la paz, pero hablando de intereses económicos, poquito tiempo antes de que se desatara este conflicto, el presidente Alberto Fernández habló de las negociaciones con Rusia, habló de que a través de la Argentina Rusia iba a tener una mayor presencia en América Latina, y eso seguramente recibe alguna afectación, ¿no? Sí, yo pienso que yo voy a insistir, no estoy en contra, y me parece correcto lo que dijo. Nosotros somos un país abierto, no podemos ser un país dependiente de un solo modelo de país. Me parece que tenemos que tener muy buena ida y vuelta con Rusia, con China, como también tenemos que tener con los partidos de los países de Occidente, llamamos Europa, llamamos Estados Unidos, llamamos otros países. Pero bueno, insistir, ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo. Nuestro país tiene que ser un país, como lo decía la frase de General Perón, ni yanqui ni marxista, ¿no? Estamos hablando con Carlos Linares, senador del Frente de Todos por la provincia de Chubut. Linares, lo último, porque me imagino que habrá tenido, usted decía, siempre dentro del proyecto de Néstor y Cristina, muchos y muchas de las que acompañaban a Cristina y de que en este último tiempo senadores y diputados más cercanos a Cristina han votado en contra de este proyecto. ¿Usted tuvo el debate interno? No con sus compañeros, sino internamente, usted propiamente dentro suyo, ¿tuvo ese debate si acompañar o no el proyecto? Sí, te digo más, el otro día se lo comenté, hablé por otro tema, pero después salió este tema con el presidente de la Nación. Para mí es un tema, yo respondo, vuelvo a insistir, yo soy del proyecto nacional de Cristina y de Néstor, lo vengo militando. A mí me tocó ser intendente, viceintendente y trabajar en este proyecto. Yo fui intendente de mi ciudad, 4 años en el gobierno de Macri, es lo que sufrí el neoliberalismo, y seguimos siempre bancando este proyecto porque para mí es el mejor proyecto del país. Pero en este modelo, en este momento, tomar este tipo de decisiones no es lo que uno quisiera, pero es
en el lugar que estamos y es la medida que tenemos que tomar, ¿no? Es decir, al igual que muchos, va a votar a favor, pero no convencido de que sea... De que sea es el mal el menos malo. El menos malo, lo menos malo. Exactamente. A ver, porque que quede claro, bueno, insistir, y en eso me das pie vos, y te saco un minuto más. Nadie puede estar contento después de esto. Acá no va a haber ni ganadores ni perdedores. Acá tenemos que tomar una medida yo tengo negocios particulares míos, comercio hace muchísimos años, y sé lo que es estar en un estado de situación económica adversa, y hoy no tenemos mucha más herramienta que esta, pero bueno, pero ojalá nunca habríamos vuelto al Fondo Monetario después que Néstor nos sacó de él, ¿no? Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, un abrazo grande. Un abrazo. Carlos Linares, senador por Chubut, del Frente de Todos, aquí con nosotros en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.